tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos de nuevo a su espacio de meditaciones. Hoy la Iglesia recuerda a la bienaventurada Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Dios nuestro, que quisiste que junto a tu Hijo en la cruz estuviera de pie su madre, compartiendo su dolor, concede a tu Iglesia que, asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Leemos ahora la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Querido hermano, te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto, pero si tardo en llegar, quiero que sepas desde ahora cómo debes de actuar en la casa del Dios vivo, que es la Iglesia, columna y fundamento de la verdad. Realmente es grande el misterio del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo, hecho hombre, santificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, anunciado a todas las naciones, aceptado en el mundo mediante la fe y elevado a la gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 110. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Y el evangelio que hoy leeremos es el de Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy también hubiéramos podido leer el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 33 al 35. Hoy, al contemplar a María Dolorosa o María de los Dolores, el Evangelio nos coloca a María a los pies de la cruz de su Hijo Jesús. Y no sola, estaba junto a estas personas que se habían mantenido fieles a Jesús hasta la cruz. Entre ellos, el único apóstol que se mantuvo allí, el más joven, Juan, a quien le encarga cuidar de su madre. Esta es una de las razones más que la Iglesia apela para creer y estar seguros de que María pues no tenía más hijos. Era impensable para una mujer hebrea que tuviese más hijos que dar al cuidado de un extraño que no fuera de la familia. Y María pudo haberse ido con cualquier otro pariente, e incluso si hubiese tenido esos supuestos hijos que algunos le atribuyen, hubiera podido irse también con ellos para recuperarse. Pero ¿acaso María necesitaba recuperarse? Podemos decir que como ser humano, pues sí, pero ella decidió quedarse junto a esa comunidad que se había convertido en su familia, la Iglesia, esos discípulos de Jesús que, por cierto, pues Jesús le había encomendado a su madre ya cuidar de uno de ellos, en quienes estaban representados los discípulos, los apóstoles y todos nosotros. Todos y cada uno de los bautizados estábamos representados aquí. Y estaba María junto a la cruz. Fue un largo camino, desde el momento de la anunciación hasta su muerte en la cruz, y más allá,
con la sepultura, incluso que María llevó una vida de constantes sufrimientos. Desde el momento de la anunciación, con todos los contratiempos que ella tuvo que pasar, fue un momento glorioso, pero también empezaron las situaciones complicadas para María. Fíjense que los datos que tenemos, que para el siglo XIV los dolores de María sumaban 7. La presentación de Jesús en el templo, donde se le advirtió, se le profetizó que una espada de dolor le atravesaría el alma. La huida a Egipto, donde tuvo que convertirse en una emigrante para cuidar la vida de su hijo, que estaban por matarlo. Jesús perdido en Jerusalén, cuando se pensó que el niño había sido, quién sabe, secuestrado, se había perdido, ¿qué le había pasado? Fue una angustia terrible para ella y para José. El encuentro de María y Jesús camino al Calvario, al ver a Jesús lleno de heridas, de sangre y con la cruz a cuestas, fue algo terrible para ella. La crucifixión en sí misma, toda madre sufre cuando su hijo sufre. Imagínense el tormento de María al ver lo que le estaban haciendo a su hijo único. La bajada del cuerpo de Jesús de la cruz también tuvo que haber sido una cosa espantosa. El ver que su hijo descendía de esa cruz sin vida, sin una gota de sangre en su cuerpo, todo lleno de heridas. Ella nos lo entregó vivo, nosotros se lo entregamos muerto. Y el entregar su cuerpo a la sepultura. Esos dolores de María la hacen ser tan nuestra, tan cercana a nosotros, que por eso tal vez nos sentimos más en confianza de invocarla a ella antes que incluso al mismo Jesús. Hay gente que apela primero a la Virgen que a Jesús, quizá por este detalle, por sentirla tan de nosotros, tan cercana, y ella que pasó todos estos dolores. Y no es que Jesús no los haya pasado, sufrió más que nadie, pero María era humana, solamente humana. Jesús era también Dios. Esas situaciones hacen de la presencia de María en la comunidad de la iglesia algo único. María es un miembro único, privilegiado de la misma iglesia. Y ella compartió todos esos dolores, sobre todo los últimos, con esta comunidad, su iglesia, la asamblea, la iglesia que Jesús fundó. Y fue con todos estos sufrimientos, sinsabores, incomprensiones, malos entendidos y los dolores propios de una madre de ver cómo tratan a su hijo. Usted que tal vez me esté oyendo y es madre, sabe más que nadie de lo que estamos hablando. El dolor de una madre por cuidar a sus hijos, que no le pase nada, que no sufran, que nadie se meta con ellos, que tengan una buena educación, que les vaya bien en la vida. Uno puede tratar de cuidar a sus hijos lo más que puede, pero irremediablemente van a tener que padecer, van a tener que sufrir, porque el dolor es inherente a la condición humana. ¿Cuánto no hubiera deseado la Virgen que su hijo no hubiera pasado por esto? Pero tuvo que pasar por ello, y era el Hijo de Dios. Así que es inevitable que nuestros hijos pasen por situaciones de mucho dolor y de conflicto. María es una heroína en este sentido. No se echó atrás, se mantuvo fiel al propósito de Dios desde que Él le anunció que iba a ser la madre del Mesías hasta el último momento en que entregó a Jesús al sepulcro. Y más allá, cuando luego Jesús resucita y lo acompaña hasta Pentecostés y se queda con la iglesia. La presencia de María en la iglesia fue una cosa espectacular. Fue, digamos que ella, con estar allí con sus discípulos y estas 120 personas que estaban en el aposento alto donde pasó el fenómeno de Pentecostés, digamos que inspiró, estuvo presente y fue un punto focal para que el derramamiento del Espíritu Santo se viera como algo completado. Quizá me estoy emocionando mucho al decir estas cosas de esta manera, pero es que la presencia de María allí fue sublime. ¿Quién más que María no tenía experiencia
de un Pentecostés, ella que experimentó la presencia del Espíritu como nadie más la había experimentado, ella podía guiar a los apóstoles incluso acerca de cómo recibir el Espíritu Santo. Quizá especulamos y solamente cuando estemos en el cielo sabremos cómo fue eso realmente. Pero para llegar a ese momento tuvo que sufrir mucho, tuvo que experimentar dolores. Pues hoy elevamos nuestras plegarias, nuestras súplicas a ella, la mujer de dolor, para que nos ayude en nuestras aflicciones. Porque cuando estamos llenos de amargura, cuando estamos deprimidos, cuando estamos afligidos, cuando tenemos miedo, ¿a quién invocamos? Invocamos a María. Cuando tenemos problemas y dificultades en casa, quizá por la ruptura de una relación matrimonial, por una pelea, un pleito con los hijos o con los padres, por una situación económica, ¿a quién se nos ocurre llamar? Llamar a Dios y llamar a María, pedir su poderosa intercesión. De hecho, nosotros los católicos tenemos un arma, le llamamos así, que es el rosario, que a través del rosario vemos cómo se solucionan muchísimos problemas, por no decir todos. Es algo eficacísimo y ponemos a María allí como intercesora. Ella ora y pide por cada uno de nosotros, porque el Señor se lo encomendó cuando, así como en este texto, le dice a María: he ahí a tu hijo. Allí estábamos todos. Es como si le hubiera dicho a María: cuídalos, protégelos. Ellos son tuyos también. Y ahí estábamos metidos tú y yo. Así que nosotros somos un encargo que Jesús le dejó a la Santísima Virgen María. Por eso viene, se aparece, por eso nos habla y sigue ofreciendo su amor, su protección, para que la sintamos y la sigamos sintiendo muy cerca de nosotros. María dolorosa, intercede por tu pueblo, por tu iglesia, por cada mujer que sufre y padece, por cada hijo e hija tuyos que sufren en este tiempo, en esta época complicada en que vivimos, todos los dolores propios de esta modernidad, incluso la pérdida de la fe de tanta gente que ha llevado a tantos desmanes. María intercede por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.